Bien, vamos con el segundo ejemplo de representación de funciones mediante la serie de Taylor. La serie de Taylor la podemos observar aquí, que nos indica que una función f de x es igual a la propia función f de x evaluado en un valor a es cualquier número, más la primera derivada evaluada en ese mismo valor a multiplicada por x, más la segunda derivada evaluada en el valor a sobre 2 factorial multiplicado por x al cuadrado. Y bueno, conserva una cierta estructura, una cierta linealidad, de modo que existe una derivada 3 que está haciendo una tercera derivada que está siendo dividido sobre 3 factorial, y bueno, está multiplicada por x elevado a la 3, al cubo, ¿no? Y bueno, lo podemos seguir observando de manera recurrente, que va a ser el mismo orden o el mismo nivel o el mismo grado de la derivada, es lo mismo que el número factorial y es la misma potencia de la variable x. Bueno, lo podemos observar para todos los términos de la serie de Taylor. Y bueno, eso va a llegar hasta una derivada de orden n o de grado n sobre un número n factorial, y eso está multiplicado por x elevado a cualquier número, un número n. Entonces, bueno, ya tenemos por ahí esa expresión y tenemos esta función. La función es f de x es igual a menos x a la cuarta más 3x al cuadrado. Tenemos que expresar esta función en la forma de la serie de Taylor. Para eso, bueno, vamos a necesitar encontrar todas las derivadas que podamos. Tenemos la función original y bueno, hay que seguir derivando hasta ver hasta qué grado podemos llevar con sus derivadas. Entonces, para eso, copiamos la función original, tal cual, sin derivar, y comenzamos a hacer las derivaciones. Entonces tenemos la función original, f de x es igual a menos x a la cuarta más 3x al cuadrado, y bueno, procedemos a calcular su primera derivada. F' de x, o la primera derivada de la función f de x, y bueno, encontramos primero la derivada de menos x a la cuarta. Su primera derivada es menos 4x al cubo. Bueno, eso es más, debido al signo que tenemos, la derivada de 3x al cuadrado. La derivada de 3x al cuadrado, bueno, eso es igual a 6x. Continuamos ahora con la siguiente derivada, la cual es la segunda, b' de x, o la segunda derivada de la función f de x es igual a, y bueno, procedemos a derivar lo anterior. La derivada de menos 4x al cubo, eso es igual a menos 12x al cuadrado. Bueno, por ahí lo tenemos. Más, que es el signo, se conservan los signos, más la derivada de 6x. La derivada de 6x, bueno, eso es igual a 6. Continuamos con una tercera derivada, f' de x. Esto es igual. Y bueno, continuamos con la derivada. La derivada de menos 12x al cuadrado, eso es igual a menos 24x. Y bueno, ahí ya concluiremos con esa parte, porque la derivada de 6 es 0. La derivada de cualquier constante es 0. ¿Por qué? Porque la derivada es una razón de cambio. Y bueno, las constantes son eso, son constantes. Al ser constantes no hay cambio. Es por eso que la derivada es 0. Continuamos con la tercera, bueno, ya tenemos la tercera derivada. Continuamos con la cuarta derivada, f z' de x, y eso es igual a la derivada de menos 24x, solamente es menos 24. Y bueno, podemos seguir derivando, sería f, la quinta derivada de la función f de x, y esto es igual a la derivada de menos 24, bueno, esto es igual a 0. Bueno, ahí está, ya hemos encontrado ahí. Si continuamos derivando, ya no vamos a encontrar más términos. ¿Por qué? Porque, bueno, el 0 es una constante y nos va a seguir dando 0 en los demás términos. Entonces, ahora tenemos que evaluar esa función en un valor a. Usualmente se utiliza el 0 porque es el más fácil de operar. Entonces, vamos a copiar todos los términos que hemos encontrado. La función original, su primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Después copiamos lo que vendría siendo la tercera derivada.
Vamos ahora con la cuarta derivada. Y bueno, finalizamos con, en este caso, la quinta derivada. Bueno, ahora tenemos que evaluar esa x en un valor a. Y bueno, usualmente se coloca el número 0. Puede ser cualquier otro valor, pero para simplificar la operación, lo más ideal es utilizar el 0. Entonces, para todos los casos, vamos a evaluar todas las funciones, tanto la función original como sus derivadas, cuando x es igual a 0. Entonces, procedemos a sustituir, en lugar de las x, ponemos el valor 0. Entonces, procedemos a cambiar todas las x por los valores 0. Entonces, empezamos a copiar. Y bueno, al parecer hemos acabado de sustituir todas las x. En la siguiente columna vamos a desarrollar esas operaciones. Vamos a copiar primero todas las funciones evaluadas y ya después procedemos a desarrollar esas operaciones para poder saber cuál es el valor de cada una de ellas. Entonces vámonos ahora con la cuarta derivada. Bueno, finalizamos con la quinta. Entonces vamos a ver aquí. 0 elevado a la cuarta, bueno, eso es igual a 0. El 0 elevado a cualquier potencia es 0. Y bueno, tenemos por aquí el 0 tiene un signo negativo, pero el 0 al ser un valor neutro, pues no conserva ningún signo, por lo tanto lo podemos poner solamente como 0. Aquí tenemos 0 al cuadrado, bueno, 0 al cuadrado, eso es igual a 0. Y tenemos esta operación, 3 por 0, bueno, 3 por 0 es igual a 0. Y ya procedemos a realizar la suma, 0 más 0, bueno, eso es igual a 0. Entonces, cuando la función original la evaluamos en 0, el resultado es 0. Continuamos con la siguiente derivada, en el cual tenemos 0 al cubo. Bueno, 0 al cubo, eso es igual a 0. Y bueno, tenemos menos 4 por 0. Menos 4 por 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y bueno, aquí tendremos la siguiente expresión, 6 más 0. 6 por 0, esto es igual a 0. Y bueno, aquí tenemos un 0 más 0, eso es igual a 0. Continuamos ahora con la siguiente expresión, que es la segunda derivada. Tendremos aquí un 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, eso es igual a 0. Y bueno, menos 12 multiplicado por 0 es igual a 0. Y aquí nos da un valor. 0 más 6, bueno, eso es igual a 6. Continuamos con los otros términos. Con la tercera derivada es más sencillo. Menos 24 por 0, bueno, eso es igual a 0. Y hasta ahí finalizaríamos porque la cuarta derivada no tiene una x o un 0 que afecte al valor constante, por lo tanto se queda tal cual. Bueno, ya tenemos ahí los valores encontrados de esos coeficientes. Ahora vamos a tener que sustituir en la serie de Taylor. Copiamos la fórmula de la serie de Taylor. Y bueno, como nos podemos dar cuenta, nosotros hemos llegado hasta la quinta derivada. Entonces solamente ocupamos hasta el quinto término. Por lo tanto borramos todo lo demás. Y bueno, ya nos queda ahí nuestra función en base al número de derivadas que hemos encontrado con la serie de Taylor. Procedemos a sustituir, copiamos. Y bueno, tenemos aquí la primera función, que es la función original evaluada en 0. En este caso vamos a acercarnos un poco más. Lo vamos a acercar para poder apreciarlo mejor. Bueno, aquí está, en la parte central de la pantalla. Podemos ver que cuando f de x, cuando x es igual a 0, como resultado nos dio un 0. Entonces procedemos a sustituir. Además, mejor vamos a cambiar todas las a por el valor, que en este caso es 0. Y de ahí procederemos a empezar a modificar los valores. 0, y bueno, aquí tenemos 0. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir haciéndolo de manera más ordenada. Entonces, a ver. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacerlo más pequeño aquí. Y bueno, tenemos aquí estas expresiones. F de 0. Bueno, esto como resultado nos dio un 0. Tenemos F' de 0. Eso también como resultado nos dio un 0.
Continuamos con f' de 0, es decir, la segunda derivada de la función evaluada en 0. Eso como resultado nos dio el 6. Entonces procedemos a modificarlo con un 6. La tercera derivada nos dio como resultado un 0. Entonces cambiamos ahí por el 0. Después tenemos la cuarta derivada, la cual como resultado nos dio menos 24. Entonces colocamos menos 24. Y bueno, continuamos con la quinta derivada. La quinta derivada nos dio como resultado un 0. Entonces procedemos a sustituir con el 0. Y bueno, de ahí tenemos que continuar el desarrollo de esas expresiones. El primer 0 que tenemos lo podemos suprimir porque como es un 0, no afecta a la operación como tal. Después tenemos 0 por x, y bueno, 0 por x es igual a 0. Y efectivamente, como tenemos otro 0, lo podemos suprimir. El signo más, bueno, también está de sobra, debido a que cuando no hay un signo se intuye que es positivo. Entonces, bueno, tenemos esa primera operación. Lo vamos a ir desarrollando después. Por lo pronto vamos a seguir operando a los valores 0. Aquí tenemos 0 sobre 3 factorial. Si tenemos un 0 y le dividimos sobre cualquier número, como resultado nos da 0. Lo mismo pasa para esta expresión. Tenemos por aquí 0 sobre 5 factorial. Bueno, eso es igual a 0. Y aquí tenemos una operación de signos. Tenemos positivo por negativo. Y bueno, cuando se operan signos distintos, como resultado nos da un negativo. Entonces la expresión nos quedaría de esta forma. Continuamos con el desarrollo acá abajo. Vamos a eliminar los términos que tienen coeficiente 0. Y bueno, aquí está. Nos quedaría entonces 0 por x al cubo. Bueno, eso es igual a 0. Por lo tanto, lo dejamos de esta forma. Y lo mismo pasaría para 0 por x a la quinta. Eso es igual a 0. Y bueno, al tener ceros, pues los podemos suprimir de la operación debido a que no afectan en nada. Entonces, bueno, tenemos ya esta operación. F de x es igual a 6 sobre 2 factorial menos 24 sobre 4 factorial. Entonces, ahora que tenemos que hacer, desarrollar los factoriales. Entonces, tenemos por aquí que 2 factorial a que es igual. Un factorial es un número que está siendo multiplicado por sus antecesores. En este caso tenemos 1 por 2. Y bueno, 1 por 2 es igual a 2. Entonces, el valor de 2 factorial es igual a 2. Entonces, en lugar de poner el 2 factorial, colocamos el número 2. Y bueno, aquí tenemos el 4 factorial. ¿A qué es igual 4 factorial? Bueno, 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Y procedemos a desarrollar esta expresión. Entonces, 1 por 2, bueno, eso es igual a 2. Tenemos por aquí el 2 por 3, eso es igual a 6. Y bueno, nos queda entonces el 6 por 4, bueno, eso es igual a 24. Entonces 4 factorial es igual a 24. Procedemos a sustituir. Y bueno, continuamos entonces con ese desarrollo. Tenemos a la función f de x. Y bueno, aquí nos quedaría 6 sobre 2. Bueno, eso es igual a 3. Y tenemos por aquí 24 sobre 24. Cualquier cosa dividida sobre sí mismo, eso es igual a 1. Y bueno, aquí nos quedaría 1 por x a la cuarta. Cualquier cosa multiplicada por 1 es exactamente la misma cosa. Entonces ya nos queda esta expresión. F de x es igual a 3x al cuadrado menos x a la cuarta, lo cual nosotros lo podemos recibir de acuerdo al orden de la potencia como f de x, y esto sería igual a menos x a la cuarta más 3x al cuadrado. Y bueno, eso no es otra cosa que la función que teníamos originalmente en el planteamiento del problema. Aquí lo tenemos. El problema original era menos x a la cuarta más 3x al cuadrado. Y bueno, es exactamente el mismo resultado al cual nosotros hemos llegado. Entonces, bueno, así se desarrolla de forma matemática la representación de las funciones con la serie de Taylor. Bueno, vamos a verlo más ampliado. Y bueno, ahí está el resultado. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se ve esto de forma gráfica? Bueno, necesitamos copiar la función original, que bueno, aquí ya la tenemos. Es menos x a la cuarta más 3x al cuadrado. Procedemos a graficar.
f de x, esto es igual a menos x a la cuarta más 3x al cuadrado. Le damos enter y bueno, aquí podemos observar nuestra función, ¿no? Lo podemos ver tal cual. Y bueno, necesitamos un valor n, el cual es el número de las derivadas. Nosotros llegamos hasta una quinta derivada, entonces vamos a modificar esas propiedades. Le damos en propiedades. El valor mínimo pues es la primera derivada. Y bueno, hemos llegado hasta una quinta derivada. Y bueno, el incremento va a ser de 1 en 1, que vendría siendo primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así hasta llegar hasta la derivada con la cual hemos concluido. Entonces ahí está, se modificó. Tenemos el valor de a, que a es igual a 0. Y bueno, ahí ya tenemos esa expresión. Y procedemos a copiar el comando de polinomio de Taylor, el cual es la función f de x, que está evaluada en el valor a. Y bueno, el número de la derivada, que en este caso es n. Entonces, bueno, si nosotros obtenemos la primera derivada, como resultado nos da un 0, que bueno, es lo mismo que hemos obtenido al principio. El primer factor de la derivada, es decir, es 0, ¿no? Si vamos con el segundo, bueno, si lo vamos aumentando, bueno, nos va a dar la segunda derivada, ya nos da la primera expresión, 6 sobre 2 factorial multiplicado por x al cuadrado, que es lo que tenemos por aquí, ¿no? Lo vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí está, 6 sobre 2 factorial multiplicado por x al cuadrado, que vendría siendo el término de la segunda derivada. Y bueno, si vamos agregándolo, ya procedemos a obtener la cuarta derivada, que es la siguiente expresión, que es lo que tenemos por aquí, ¿no? Menos 24 sobre 4 factorial. Y bueno, 4 factorial es el 24. Y bueno, ya reescribiéndolo, pues nos quedaría la expresión original, la cual podemos observar que efectivamente coincide. Entonces, f de x es igual a menos x a la cuarta más 3x al cuadrado, es lo mismo que 6 sobre 2 factorial x al cuadrado menos 24 sobre 4 factorial multiplicado por x a la cuarta. Y bueno, así se vería de forma gráfica. Ya si continuamos con más valores de las derivadas, pues no se vería afectada porque ya no hay más derivadas implícitas ahí. Entonces, bueno, esta sería la forma de calcular o ver de forma gráfica el polinomio de Taylor.